buenos días. Nosotros somos Santiago, Adolfo, Ricardo y Yamile, y hoy vamos a hablar lo último de la tercera etapa de este proyecto con las entrevistas que se hicieron a la Asociación AMANC, que es una institución de ayuda a niños con cáncer. Bueno, comenzamos con la historia de AMANC. AMANC tiene 31 años, su fundadora es Guadalupe Alejandra Castillo, quien empezó esto por su hijo que tenía cáncer, lamentablemente no lo logró. Empezó en el 91 con el primer albergue facilitado por el gobierno del DF. Después, este programa se implementó en el 99 a 21 estados del país. Y después, en 2003, se crea el primer centro de AMANC en México. La sede se encuentra en el Magisterio Nacional número 100, Tlalpan Centro de. El giro de la empresa es de servicio, institución humanitaria, que brinda ayuda integral a niños y adolescentes con cáncer, asociación que no lucra. El tamaño es de la sede de DF y el sistema se expande a diversos estados del país. Bueno, la filosofía de AMANC, su misión es ayudar a niños y adolescentes mediante su programa de modelo de acompañamiento integral durante su tratamiento hasta su curación y recuperación plena a su comunidad. La visión, que todos los niños y adolescentes con cáncer en México reciban el acompañamiento integral del sistema AMANC lo más cerca posible a su lugar de residencia. El compromiso de AMANC es otorgar a pacientes menores de 20 años apoyo integral y elementos educativos y de salud familiar durante todo el tiempo que se requiera, incluso durante las requeridas hasta alcanzar su recuperación y ser agentes de cambio social en su comunidad. Su acompañamiento integral consiste en estos 8 elementos, que es el hospedaje para todos los internados, transporte para cualquier área de hospital, alimentos las 3 comidas del día, las medicinas que no son oncológicas, educación que está por medio de la SED, tiene apoyos tanto emocionales como asistenciales, tienen también talleres para tanto padres como pacientes y tienen los voluntariados. Aunado a su filosofía, la AMANC tiene principales valores por los cuales se rigen, como si fueran principios éticos también. El primero de ellos no tienen un orden de importancia, pero el primero de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque brindan calidad y calidez los servicios a los pacientes, siempre buscan eso. La integridad es porque siempre cualquier persona que entre a la AMANC debe ser una persona íntegra para poder hacer este tipo de acción social y humanitaria. El compromiso es la entrega que existe en este tipo de instituciones para brindar tales servicios. El respeto recae en todas las áreas que tiene la AMANC. El liderazgo es para lograr que todos se unan a la causa. Y finalmente la transparencia, que es el manejo de los recursos y transmitir esa confianza a quienes van a donar y apoyar a esta asociación. Hablando de las aspiraciones morales que están en su filosofía, una de ellas es ser la institución que reciba a la mayoría de niños con cáncer de México. Lograr que tanto los pacientes como sus familiares sean agentes de bien al terminar el tratamiento. Por ello dan actividades y talleres para poderse desarrollar profesionalmente. Que siempre se brinde el mayor nivel de calidad en todos los servicios y con el mayor sentido íntegro y humano. Por último, deben ser permanentes y constantes para poder ganar tanto una buena aceptación como una buena imagen ante todos los sectores y todos aquellos que quieran donar y apoyar la causa. Hablando acerca de los bienes internos en función al giro de esta asociación, uno de ellos es que lucha contra la indiferencia ante la causa y la resistencia social.
Promueve también la cultura ética desde que se ingresa a la institución, ya sea como parte del equipo o como voluntariado, a través de manuales de procedimientos y manuales como código ética, de ética. También hace lo mejor de manera siempre desinteresada, humana e íntegra. Se compromete siempre, bajo cualquier situación, actividad que tengan que hacer, con sus valores y filosofía, al igual que en la toma de decisiones. También cuida y respeta la identidad de sus pacientes cuando, por ejemplo, se tengan que utilizar imágenes de ellos o cuando se hable de ellos, o en algunos hospitales siempre trata de cuidar y respetar la imagen de ellos. Brinda a los pacientes condiciones necesarias para poder sobrellevar su tratamiento y también aminora los gastos posibles que un tratamiento oncológico existe, para que así tanto los niños como los familiares puedan tener una ayuda y puedan lograrlo. Y para cerrar esta parte de aspiraciones morales y de bienes internos, José Carlos, al hacerle la entrevista, nos dijo una frase que engloba todo lo anteriormente mencionado. Somos ciudadanos trabajando por ciudadanos, lo que implica que siempre se tenga que trabajar de una manera humana, moral e íntegra. Y bueno, en este caso, en cuanto a las principales controversias éticas que se podría presentar en la asociación, consideramos que el factor principal es la desaparición de la misma institución, es decir, lo que no puede asegurar su permanencia por malas prácticas concurridas. Esa es la principal controversia ética en la que podría caer la asociación. Y bueno, derivado de esto, podríamos considerar como malas prácticas el ofrecimiento externo de prácticas dudosas y aceptarlo, como podría ser el lavado de dinero por medio de la asociación. Bueno, no tener transparencia en cuanto a los recursos recibidos por los donatarios y que no se demuestren que se utilizan los recursos hacia las personas que donan. Bueno, caer en juicios penales o incluso demandas por malas prácticas, como lo mencionaba, por el lavado de dinero. Despedir a una persona por una mala práctica o conducta hacia los beneficiarios, es decir, hacia los pacientes que reciben los servicios integrales de la MAC o el propio equipo de trabajo. Y bueno, también como José Carlos nos mencionaba, pues que se pudiera penalizar por descuidos o flaqueos en la calidad y el factor humano con el que se desenvuelven para con los pacientes por parte del mismo personal o el voluntariado de la institución. Estas son las controversias éticas que encontramos en el caso. Bueno, como lo mencionaba, el no declarar y maladministrar los recursos de los donantes, es decir, la no transparencia, lo cual lo podríamos enfocar hacia el principio de justicia que mencionábamos posteriormente. Esta es la principal controversia ética de la cual vamos a describir a continuación. Bueno, para describir un poco más esta controversia ética, podemos destacar que una de las actividades no morales que puede incurrir por cualquier empresa o organización social es la mala administración de los recursos otorgados, en este caso por los donatarios. Sin embargo, recapitulando un poco lo que nos mencionaba José Carlos, en el caso de las organizaciones civiles, que son sin fines de lucro, al incurrir en una de estas acciones, pues no garantizarían su propia continuidad, su sustentabilidad a través del tiempo de la asociación, lo cual pues es un problema muy grande, ya que pues al incurrir en esto podría ser un desvío de recursos, no comprobar los recursos que ellos tienen, porque al ser una organización civil tienen que presentar una información muy detallada ante la cuestión del fisco, ocultar información a los donantes o no ser transparentes, no publicitar cómo se están manejando los recursos que ellos reciben o hacer un mal uso de ellos. Y bueno, ahondando y relacionando más esta controversia ética desde el punto de vista de la ética, pues tenemos que esto atenta contra la misma visión de la organización, ya que ellos se manejan y están basados en el principio de beneficencia. Y bueno, todos los recursos que si en el caso de que se llegara a incurrir en una
mal manejo de los recursos o en un pobre manejo, llamémosle, por no eficientar dichos recursos, tal sería el caso como asignar todos los recursos que ellos tienen y reintegrarlos bajo el concepto de sueldos. Podría hablarse de que estamos activando uno de los resortes de la justificación moral, ya que podrían decir estos recursos, nosotros como estamos participando por el bien de los niños con cáncer o de los adolescentes, pues tenemos que recibirlo todo para que podamos ofrecer un mejor servicio. Entonces, en este caso estaríamos hablando de, para poder nosotros hacer un mejor servicio, pues nos vamos a reintegrar todos esos recursos que tenemos hacia nosotros en el concepto de sueldos, creyendo que al destinar estos recursos para ellos mismos, pues estarían generando un bien mayor para los niños y adolescentes que se comprometieron a ayudar. Para solucionar este tipo de cuestiones, ellos seleccionan un perfil muy específico, muy distinto al de la iniciativa privada o del gobierno, que primordialmente demuestre una empatía con la causa. Este es el primer enfoque que le dan para resolver este tipo de controversia. Bien, y en cuanto a esta controversia ética de lo que estuvimos manejando, vamos a enfocarnos a resolver esta controversia ética a través de una resolución planteada precisamente de los libros de texto que nos comentaban una metodología en la cual podemos basarnos para poder reflexionar primeramente y aplicar esa ética o esos imperativos universales. El paso 1 es identificar al protagonista moralmente relevante. Esto quiere decir, en cuanto, por ejemplo, la mala administración de los recursos, debemos identificar que el agente moral que tendría que actuar, en este caso sería el empleado de la banca. Él sería el que le correspondería el paso 2, que es identificar las alternativas de acciones posibles. Esto quiere decir que el empleado tendrá, a través de esas donaciones que se hacen, al adquirir esos recursos, él tendrá que elegir si hace buen uso o mal uso. ¿Y cuál será el buen uso? Pues el buen uso será el que corresponda precisamente a la función social que tiene la MANC, que es ayudar a los niños con cáncer. El paso 3 sería determinar el riesgo ético en torno a los roles sociales de la MANC. ¿Cómo vamos a determinar ese riesgo ético? Bien. Para la resolución de la controversia ética se hacen necesarios y presentes los imperativos universales que estuvimos manejando a lo largo del curso con Augusto Ortari. Podemos ver relacionados el principio de beneficencia, de autonomía, de no maleficencia y de justicia. El de beneficencia tiene que ver con la forma en la que proporcionamos esos servicios, y esos servicios que se proporcionan en la MANC principalmente tienden a la ayuda. La autonomía, es decir, respetar la dignidad de las personas y los derechos de las personas, en este caso de todos aquellos que acuden a esta institución. La no maleficencia, que tiene que ver con el no hacer daño a los demás a través de las acciones que se hacen dentro de la organización. Sin embargo, nosotros determinamos que, aunque están todos íntimamente relacionados estos principios, en cuanto a la controversia que estamos tratando, el principio de justicia es el mayormente relacionado. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con la correcta administración de los recursos, con el poder dar ese esfuerzo y ese mérito que se vea reflejado a través de la administración. Por lo tanto, una vez habiendo determinado estos principios, que era el paso 3, pasamos al paso 4, que justamente lo hicimos ahorita, que era determinar otros principios éticos relacionados que están en riesgo de este agente, de este empleado que tiene en su opción
utilizar o no utilizar bien los recursos. Y el paso 5 sería determinar qué debe hacerse. Es decir, poner en concreto cuál sería nuestra acción ética o profesional que podríamos hacer. Y una vez habiendo determinado esto, el empleado decir, tengo que utilizar bien los recursos de acuerdo a la función social que tiene la organización AMANC. El paso 6 es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es elegir un curso de la acción. Es decir, muchos nos quedamos en el paso 5, que es saber qué debemos de hacer, pero no lo hacemos. Y el paso 6 es ejecutar esa acción, y la forma de ejecutarlo será lo que verdaderamente nos determinará y nos hará agentes proactivos. En AMANC es imprescindible y un eje rector para el desarrollo de sus actividades, tanto internas como externas. Y esto lo podemos ver a través de los manuales de procedimientos de ingreso y de actividades regidos bajo su filosofía y su código de ética. Es decir, ellos realmente son una comunidad o una asociación que buscan ser agentes de cambio positivo social dentro de la ciudad y dentro del país. Entonces, podemos verlo reflejado desde su filosofía hasta sus acciones en sus empleados y fuera de ellos. Y bueno, pues esto nos da como enseñanza que debemos de combatir la resistencia e indiferencia social dentro y fuera de AMANC. Aunque sabemos que no es cosa fácil, tampoco lo tomamos como algo imposible. Es esta justificación moral y este desentendimiento selectivo que tenemos, debemos de combatirlo día a día a través de acciones, y un claro ejemplo es AMANC. Como bien mencionado, el Foro AMANC es una asociación ideal para seguir sus pasos hablando ética y moralmente. Así es como nosotros concluimos este proyecto de esta institución. Agradecemos mucho también a la institución por habernos permitido un poco de su tiempo y de su información. Esto fue todo, muchas gracias.